Muy bien, hoy es miércoles 24 de febrero de 2021 y vamos a dar inicio a nuestra clase de física FS 321 para ingeniería química. Estábamos viendo el tema de fuentes de campo magnético y ayer comenzamos a abordar el problema del campo magnético que era producido por una línea de corriente finita que corresponde a esta figura que está aquí. Entonces utilizamos la ley de Biot-Savart para escribir el diferencial de campo que era debido a este diferencial de línea asociado con la corriente I en el punto P, utilizando la ley de Biot-Savart. Hicimos toda la explicación que nos llevó a la expresión correspondiente para la magnitud del campo diferencial. Ya habíamos visto que el campo iba en la dirección de K, o sea, en la dirección perpendicular al eje de la línea. Entonces, el propósito ahora es hacer esta integral ya simplificada. Aquí tenemos la expresión simplificada, menos mu sub 0 i entre 4 pi a coseno de teta. Entonces, tenemos que hacer esa integración desde un ángulo θ1 hasta un ángulo θ2, ¿verdad? Entonces sería la integral del coseno de teta, que es una integral muy simple. Entonces la integral del coseno de teta es menos seno θ1 menos seno θ1 menos zeta θ2 ya evaluado, porque la integral del coseno de teta es seno de teta, es menos seno de teta, perdón, la del coseno es seno de teta. Entonces ya evaluada quedaría el signo menos que está aquí afuera, haría que se cambiaran los límites de la integración y quedaría seno θ1 menos seno de θ2. Muy bien, entonces si nosotros venimos y consideramos los límites, eso vamos a ver qué significado tienen θ1 y θ2, porque queremos ver las situaciones en las cuales esa expresión nos permite ver un extremo, una situación extrema, o sea, una situación límite, lo cual correspondería a tener una línea infinita de corriente. Entonces nosotros vamos a ver la figura, qué pasaría si la línea de carga es suficientemente grande. Entonces nosotros tendríamos acá que en esa circunstancia, si extendemos la línea hasta el infinito, esta línea R prácticamente se va abriendo más, cada vez más, hasta que teta es prácticamente menos pi medios. Y si por otro lado la extendemos hacia la derecha y la vamos abriendo cada vez más, ya en el infinito prácticamente teta sería pi medios. O sea que los límites para una línea infinita serían poner el valor de teta igual a menos pi medios, θ1 y θ2 igual a pi medios. Entonces nos vamos acá y en el caso límite vamos a poner el valor de más o menos pi medios para θ1 y para θ2, con lo que tendríamos aquí seno de pi medios, que sería 1, seno de menos pi medios, que sería menos 1, menos por menos da más, aquí la suma daría 1 y el 2 quedaría de sumar aquí, cancelaría el 4 acá y la respuesta sería mu sub 0 i sobre 2 pi por a, sobre 2 pi por a, ¿verdad? Sobre 2 pi por a sería entonces el campo magnético debido a esa línea. O sea que para una línea infinita, esta sería el campo magnético.
Entonces no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Es un resultado importante que deben de tenerlo claro, y es que si ustedes tienen una línea infinita de corriente, infinita, y pónganse que pasa una corriente acá y en este sentido, entonces el campo magnético, debido a esa línea de corriente, va a tener algún punto P que está a una distancia A, va a tener este valor, ¿verdad? Va a ser mu sub 0 I entre 2 pi por A. Si nosotros vamos acá a la figura, habíamos visto que este campo iba en dirección de Z, o sea, iba para este punto de acá, iba saliendo. Si estamos en el punto de abajo, el campo va a ir entrando, ¿verdad? Entonces, la situación es que ustedes la dirección del campo la pueden calcular, el sentido del campo, usando la regla de la mano derecha. Colocan el dedo pulgar a lo largo de la corriente y entonces la forma como se enrollan los dedos restantes va a darles la dirección del campo. Entonces, si colocan el pulgar acá de la mano derecha, van a ver que los restantes dedos salen. Por lo tanto, aquí el campo va saliendo, o sea, va en dirección de más K, como habíamos visto. Y entonces significa, pero cuando los dedos se enrollan, del lado de abajo va en dirección de menos K, o sea que va, en este punto de aquí va entrando. Entonces aquí va saliendo y aquí va entrando. Lógicamente la situación se invierte si la corriente va en sentido contrario. Entonces, eso es en el punto de en medio, aquí, para una finita. Para la finita en otro punto es complicadísimo el cálculo, no es fácil. Eso es aquí para el punto de en medio. Ahora, si la línea es infinita, no importa qué punto estén tomando a lo largo de la línea. Siempre el campo a una distancia A de la línea va a ser mu sub 0 I sobre 2 pi por A. Aquí va a ser saliendo, si la corriente va así hacia la derecha, y arriba va a ser, en los puntos de arriba va a ser entrando, y siempre va a tener ese valor. O sea, aquí va a ser entrando, ¿verdad? A una distancia A, va a ser entrando. Vamos a dibujar bien esa figura ahí. Va a ser entrando. ¿Y qué valor va a tener? Va a tener, aquí era, a ver, aquí está mal, aquí era saliendo, entonces vamos a corregir esto. Aquí era saliendo, entonces borremos, perdón. Aquí era arriba saliendo. Arriba era saliendo, entonces es con la punta, ¿verdad? Y abajo es entrando, o sea, es con la flecha, con la parte de atrás de la flecha. Y no importa, ¿verdad? A partir de qué punto lo estén calculando. Lo único que importa es la distancia que hay, del alambre al punto donde lo quieren calcular, o sea, la distancia que en este caso le llamamos A. Ese resultado nosotros lo vamos a poder calcular de una manera más directa utilizando lo que se llama la ley de Ampère después, para la línea infinita. Solamente les recalco que si la corriente fuera en sentido contrario, se invertirían aquí los sentidos de los campos. Arriba sería saliendo y abajo sería entrando. Grábense eso para que se les haga fácil el proceso de hacer problemas después que involucre líneas de corriente. ¿Alguna pregunta?
Bueno, vamos a calcular la fuerza magnética entre conductores. Vamos a suponer que nosotros tenemos que al pasar corriente por un par de conductores, estos generan un campo magnético, como se describió antes, ¿verdad? Este campo magnético produce una interacción entre ambos conductores. De las secciones anteriores sabemos nosotros que la fuerza producida debido sobre un conductor filamental, o sea, una línea de corriente I, es IL cruz B. Aquí está corregida la presentación, esa es la fuerza, ¿verdad? Donde I es la corriente, L es la longitud y B es el campo magnético. Entonces ahora nosotros, aquí tenemos en la figura, esta sería la fuerza sobre el alambre 1, que experimenta un campo B2. Le pongo aquí B2 porque ese campo es producido por el alambre 2. O sea, el campo solo lo puede producir otro elemento, no lo puede producir el mismo elemento. Un elemento no puede producir campo sobre el mismo. El campo lo produce otro. Entonces, el alambre 1 experimenta una fuerza que le vamos a llamar I1, debido a un campo producido por otro alambre I2 en este punto. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la separación entre los dos alambres, que es A, y aquí tenemos el campo magnético, ¿verdad? Solamente ustedes entonces aplican ahí la regla de la mano derecha, ponen en el alambre 1, en el alambre 2, perdón, ponen los dedos, el dedo pulgar dirigido en el sentido de la corriente y los otros dos dedos indican en la dirección del campo. Entonces el campo en este punto del alambre acá, el campo en este punto del alambre 1, debido al alambre 2, viene saliendo acá hacia acá, así como va B2 aquí. Entonces esa sería la fuerza sobre este alambre debido al campo B1 producido por el alambre 2. Entonces esa fuerza sobre el alambre 1 va a ser entonces I1, la corriente 1, por la longitud, por el campo. ¿El campo que produce quién? Que produce el alambre 2. El campo que produce el alambre 2. Acabamos de ver nosotros que el campo producido por un alambre, en este caso el alambre 2, a una distancia A, un alambre infinito, largo, ¿verdad? Muy largo, infinito, es mu sub 0 I sobre 2 pi A, donde A es la distancia del alambre que está produciendo el campo al punto donde lo queremos calcular. Entonces aquí lo que estamos es sustituyendo el campo magnético en la posición del alambre 1 debido al 2, que sería entonces mu sub 0 y 2, porque es la fuente de campo entre 2 pi A. Si ustedes vienen y sustituyen acá, entonces van a encontrar mu sub 0 y 1 y 2 entre 2 pi por A por L, siendo esa la fuerza total sobre el alambre 1, ¿verdad? Debido a una corriente I2, ¿verdad?, que pasa por el alambre 2. Si ustedes vienen y quieren calcular al revés la fuerza F2, van a encontrar que la fuerza F2 va a ser contraria, va a ser hacia arriba, la reacción, ¿verdad? Es como la reacción, la fuerza de reacción. Entonces sería la fuerza sobre el alambre 2 debido al alambre 1. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí en el alambre 2 hay un campo, ¿verdad? Hay un campo debido al alambre 1. Ese campo en este punto es entrando, es para allá. Ese campo que le llamaríamos B1. Debido al alambre 1. Y entonces ese campo va a producir una fuerza F1 contraria a F2 contraria a F1. Le llamamos F2 porque es sobre el alambre 2. Entonces, ¿cuál sería el valor de esa fuerza? La misma que está acá. Sería la misma que está acá. Sería mu sub 0 y 1 y 2 por L entre 2 pi por A. Solo corrija un errorcito que hay aquí pequeño.
que este es I1, I2, ¿verdad? Ok, ahí está I2 dos veces, es I1, I2. Sería I2 al cuadrado si la corriente fuera la misma por ambos alambres. La fuerza es la misma, F1 y F2 son iguales en dirección y en magnitud, solo que de sentido contrario. ¿Alguna pregunta? Muchas veces es importante escribir el resultado como fuerza por unidad de longitud. Entonces lo que tenemos es que la fuerza por unidad de longitud va a ser mu sub 0 I1 y 2 entre 2 pi por A. Entonces eso sería pasando a dividir la L que está acá al otro lado de la expresión y tendríamos fuerza por unidad de longitud. Mu sub 0 I1 y 2 entre 2 pi por A. Entonces tenemos ese resultado. Ya es bueno también que ustedes lo tengan en mente, ¿verdad? Para que ahorren tiempo si se presenta un problema donde están interactuando dos alambres. Lo importante es que entonces los alambres bajo esas circunstancias están paralelos, ¿verdad? Así como lo están viendo ahí, ¿verdad? ¿Ok? Ley de Ampère. Esto es como el similar a la ley de Gauss, ¿verdad? Solo que la ley de Gauss establece una relación entre un integral de volumen y un integral de superficie. En este caso, la ley de Ampère, vamos a ver cómo la expresamos. Entonces, vamos a tomar un alambre largo de corriente I acá. Y vamos a envolver, acá vamos a entonces hacer aquí un contorno. Vamos a poner un contorno acá que le vamos a llamar C. Ese contorno que es un círculo de radio R y que está pues envolviendo al alambre. Vamos a agarrar un elemento de línea de ese contorno, ¿verdad? Nosotros sabemos que en todo este círculo de acá, en todo este círculo que está acá, el campo es el mismo. ¿Por qué razón? Porque en todo este punto, en todo punto de acá, el campo solamente depende de R, de la distancia del alambre al punto de campo. Entonces, dentro de este integral, B va a ser siempre el mismo. Por otra parte, si ustedes agarran un DDL, el DDL es tangente. ¿Y el campo cómo es? Pues el campo va envolviendo o sea, envolviendo el alambre. O sea que va también siempre dirigido en el mismo sentido que DL, porque el campo magnético se enrolla al alambre prácticamente. O sea que las líneas de campo magnético son líneas que enrollan al alambre. Entonces, al hacer B punto DDL acá, eso quita cualquier dependencia de ángulo. Entonces, aquí saqué el B porque es el mismo, y aquí quité el producto punto porque quedó el coseno de cero, entonces solo quedó el integral de DDL. ¿Pero qué es DDL? DDL es, acuérdense que la integral se hace sobre el contorno C. Estoy calculando esa integral sobre el contorno C. Y entonces esa integral de DDL da 2 pi por R. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta integral da mu sub 0 i sobre 2 pi por R por 2 pi por R y se cancela aquí el 2 pi por R. Si ustedes observan, esa i que está acá es la i encerrada por el contorno. El contorno, ¿qué i está encerrando? Pues la que va aquí. Si hubieran aquí más alambres, pues habría que sumar todas las corrientes que van por esos alambres para calcular la corriente neta encerrada, ¿verdad? La corriente neta encerrada. Entonces, este resultado que le hicimos para un alambre, lo vamos a generalizar a nosotros a cualquier situación como una ley, ¿verdad? Entonces, miren, el integral de B punto de L sobre cualquier contorno cerrado es mu sub 0
por la corriente neta que está encerrando dicho contorno. Al igual que antes, la integral de campo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada era la carga neta encerrada entre epsilon sub cero, que decía la ley de Gauss. Espero que no descuiden la ley de Ampère, que la estudien, ¿verdad? Que no vaya a pasar lo mismo que la ley de Gauss, que no la estudiaron bien. Estudien bien esto porque es un resultado muy importante para poder hacer cálculos, sobre todo cuando hay líneas de carga infinitas y cilindros infinitos. Aquí la estamos generalizando y se le conoce como la ley de Ampère para cualquier situación. ¿Qué dice la ley de Ampère? Dice que la integral sobre cualquier contorno cerrado de B punto DDL, aquí es una diferencial, ¿verdad? Para ser consistentes, tiene que ser una diferencial, es mu sub 0 por I encerrada. Esta I que está aquí es la I encerrada por el contorno, ¿verdad? Por el contorno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá un cilindro, y aquí, digamos, yo construyo aquí un contorno, este contorno que está acá, entonces la integral sobre ese contorno cerrado de I punto DDL va a ser mu sub 0 I encerrada. ¿Ok? Entonces, ahora en lugar de escoger superficies, escogemos contornos. Contornos que tengan la característica de que B sea constante a lo largo de todo él y que B y L estén ya sea paralelos o perpendiculares para no generar aquí integrales difíciles que contengan ángulos en el producto punto. Eso es lo que vamos a pedir ahora en las simetrías. Esta es una gran herramienta para situaciones de ese tipo, como les digo yo, ¿verdad? La ley de Ampère para situaciones en las cuales hay, sobre todo, líneas, simetría cilíndrica, líneas o cilindros infinitos de corriente, o bien superficies infinitas de corriente, placas infinitas por las que circula corriente. ¿Alguna pregunta? Creo que ahí termina esta presentación. Aquí tenemos una presentación que consiste en un complemento de la clase. ¿Logran ver la pantalla? Disculpe, el PDF. Hola. Sí, Hola. ingeniero. Ok. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de la aplicación de la ley de Ampère acá, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con un solenoide. Un solenoide es un enrollado cilíndrico, ¿verdad? Que tiene muchas vueltas. Vamos a suponer que la corriente I pasa por acá alrededor de cada vuelta. Aquí va el sentido de la corriente. Entonces se va enrollando de esta manera, ¿verdad? Tal como se muestra aquí en la figura. Vamos a llamar X a la dimensión a lo largo del eje del solenoide. Resulta que el solenoide tiene una característica bien especial, y es que el campo magnético en su interior es, si el solenoide es muy largo, el campo magnético prácticamente va a ir en dirección axial, o sea, va a ir en dirección a lo largo de las líneas de estas circulares que están acá. Y va a ser, o sea, va a ir dentro del solenoide y va a ser uniforme. Va a ser uniforme, o sea, no va a variar no va a variar dentro del solenoide. Y prácticamente afuera, lo que va a ocurrir es que si el solenoide es muy largo, prácticamente el campo se va a cancelar. Ustedes pueden ver en este solenoide corto que las líneas están siendo muy escasas afuera. Cada vez, si el solenoide es más largo, cada vez las líneas van a ser más escasas. Y adentro están mucho más pegadas y tienden a ser líneas rectas, lo que significa que prácticamente por la simetría
generan un campo uniforme adentro. Ahí estamos poniéndolo, un solenoide consiste de un alambre bastante largo enrollado en forma de una hélice. Se obtiene un campo bastante uniforme en la región rodeada por las vueltas del alambre. Cada vuelta se puede considerar como si fuera una espiral circular en una vista transversal de un solenoide ideal. Aquí tenemos el campo magnético uniforme adentro y cero afuera. Aquí tenemos una vista transversal del solenoide, como que si yo lo estuviera viendo de frente y lo cortara. Entonces miraría que aquí entra la corriente, por ejemplo, y aquí sale la corriente. Y generaría un campo B, entonces uniforme hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba, de esta manera. Un campo B uniforme hacia arriba. Entonces, lo que tendríamos acá entonces sería que queríamos calcular cuánto es ese campo adentro del solenoide. Entonces sabemos que el campo va en dirección aquí hacia arriba y que es uniforme. Entonces, y que acá es afuera es cero, ¿verdad? Entonces, si nosotros escogemos este rectángulo que está acá punteado con lados 1, 2, 3 y 4, tenemos la siguiente situación. Puede ver que en el lado 1, B y DDL son paralelos. O sea que en el producto punto generarían un DDL por B que daría un coseno de 0. Acá DDL es adentro, aquí en este segmento de acá, DDL es perpendicular a B. Entonces en este pedacito de acá de 2 no contribuye porque DDL es perpendicular a B. En la otra mitad de 2, aquí afuera, el campo es 0 y por lo tanto aquí no hay contribución del campo. Tampoco, ¿verdad? Entonces B de DDL en este pedacito de acá es 0. En 3 el campo es 0, tampoco hay contribución. En 4, en este segmento de acá, el campo es 0. Por lo tanto, no hay contribución a B.DDL. Y en este segmento de acá, el campo es, digamos, perpendicular a DDL, porque DDL es hacia la izquierda y el campo es hacia arriba. Y entonces eso da coseno de 90, que es 0, y por lo tanto no hay contribución. Entonces, todas las contribuciones son en esta línea 1 y son fáciles de calcular. ¿Por qué? Porque el campo es el mismo y porque el DDL es paralelo al campo, entonces no genera ángulos, ¿verdad? Entonces es fácil hacer el cálculo en todo este segmento de acá. Entonces nosotros venimos y aplicamos la ley de Ampère. Pues la ley de Ampère es que la integral sobre ese contorno cerrado de B.DDS o DDL es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces, cualquier contorno cerrado yo lo puedo romper en la cantidad de contornos abiertos que tenga, de segmentos de la línea. Entonces, tenemos el segmento 1, el segmento 2, el segmento 3 y el 4. Ya vimos en el 2 por qué es 0, en el 3 por qué es 0 y en el 4 por qué es 0 la integral. Entonces, solamente queda el contorno 1, la línea 1, en el cual B y DDS son paralelos. Entonces, no pongo producto punto, solo pongo B por DDS acá. ¿Por qué pongo acá yo N mu sub 0 I en la corriente encerrada? Porque yo tengo que acá en este contorno, ¿cuánta corriente estoy encerrando? Pues estoy encerrando 1, 2, 3, aquí 4, porque estoy envolviendo 4 vueltas. Como la longitud es L, aquí tengo que la corriente neta sería N por I. Sería la corriente neta que yo estoy encerrando en el rectángulo de longitud L. Entonces, la corriente neta que estoy encerrando es NI. Entonces, tengo que poner aquí N mu sub 0 I, donde N es el número de vueltas contenidas en L. Esa sería la corriente neta. Entonces, del lado izquierdo tengo, al integrar DDS, eso da L, y entonces tengo N mu sub 0 I. Si yo vengo y divido entre L, paso el L a dividir y entonces voy a tener que V es mu sub 0 N entre L por I, lo que daría lugar entonces a que
este N entre L yo lo puedo sustituir por un valor que sería un N chiquita, ¿verdad? N chiquita que sería N entre L, o sea, el número de vueltas por unidad de longitud que tiene el cilindro. Entonces, si le dan el dato N chiquita, ya están listos. Y el campo dentro de un solenoide es simplemente B igual a mu sub 0 N por I, ¿verdad? Como en magnitud y en dirección axial. Y es constante, igual, tiene el mismo valor en cualquier punto dentro del solenoide, en cualquier punto dentro del solenoide. Y es cero afuera. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a parar un momento porque se va a acabar el tiempo y voy a regresar a la clase en un momento. Entonces, estén pendientes, por favor, no se retiren, que solo voy a pasar la asistencia y luego me desconecto para volverme a conectar nuevamente. Bien, entonces me voy a desconectar un momentito, jóvenes, y luego estén pendientes ahí, por favor, de que volvamos a la conexión.